¿Qué tal? Bueno, vamos a probar otro resultado pesado de estos técnicos. Yo sé que hemos estado probando varios resultados bastante técnicos, pero ya estamos cerca de tratar la integración con la medida de Hausdorff. Entonces, para eso necesitamos esta proporción que realmente es como un lema. Recuerden que probamos la desigualdad isodiamétrica, fue lo último que hicimos. Acuérdense que nos decía la función volumen sobre la potencia de Rn, la función volumen se maximiza, pero ojo, mucho cuidado, la función volumen definida sobre la potencia de Rn se maximiza, ¿ok? Se maximiza para bolas en diámetro, ¿sí? Otra vez, se maximiza, aquí el chiste es este, donde quiero llegar es esto. ¿No? Si ustedes definen la función, digamos, volumen de E, y la función va de la potencia de E, ¿ok? Pero vamos a escribirlo así, vamos a definir D de E como todos los E que están en la potencia, tales que el diámetro de E, ¿ok?, está dado. ¿Sale? Es algún número fijo, ¿ok? Entonces, la función volumen definida de D de E en R+, esta función se maximiza, ¿ok?, en D de E, y el maximizador es una bola de diámetro dado. ¿Ok? Esa es una bola. Entonces, que acuérdense que fue el teorema 237 que a fin de cuentas nos decía lambda n de es menor o igual que gamma n por e a la n. Y acuérdense que esto era el volumen de una bola con diámetro E. Acuérdense que este tenía un factor de 1/2 a la n por ahí metido. ¿Okay? Y lo que yo les comenté de este resultado, que es muy importante, es que como pueden verlo enunciado así como lo hice, es un problema variacional, es un problema de optimización. ¿Por qué no lo puedes tratar con cálculo variacional estándar? Digamos, creo que ya me han dicho que no han llevado cálculo de variaciones, pero aún así, si han llevado análisis, ya deben saber cómo calcular derivadas en espacios de Banach y todo eso. El criterio para maximizar la condición necesaria para la existencia de un punto crítico en general sobre un dominio, sobre un abierto de una función en un espacio Banach, es la misma, ¿no?, que la derivada de f en el punto se anule. Y con eso es que se encuentran los máximos siempre. El cálculo de variaciones lo que trata es de funcionales donde esa condición de la derivada de f en x0 igual a 0 se convierte en lo que se llama la ecuación de Euler-Lagrange a través de un teorema como el teorema de localización que les puse en un par de tareas. El problema aquí es que esta función pues no está definida sobre un espacio Banach, y mucho menos esto no tiene por qué ser un abierto, y no es. No es una función puntual sobre un espacio Banach. Ese es el problema. Entonces ese criterio no aplica. ¿Va? Entonces ese es el sentido de la desigualdad isodiamétrica. ¿Sí? Entonces eso fue lo último que vimos.
voy a usarlo, pero para usarlo necesito probar otro resultado, ¿ok? Que como les digo, es otro de estos resultados técnicos. Hemos visto muchos, pero ya casi estamos llegando a la transformación a la integración y transformación de integrales respecto a la medida de Hausdorff, que es uno de los principales temas del curso. Entonces, para eso vamos a ver la siguiente proposición. En realidad es un lema, pero es bastante técnica, bastante larga la prueba. Vamos a echárnosla. Proposición .38. Entonces, sea G un abierto de Rn que es acotado. ¿Sí? Entonces, para cada epsilon mayor a 0 existe una sucesión disjunta y le ponemos SK con K en los naturales, ya saben, ¿okay? De bolas cerradas con diámetros que no exceden epsilon y contenidas en G, ¿okay? Y tales que la medida de Lebesgue de G sin la unión de estas bolas vale 0. ¿Sí? Entonces, si lo ven, es muy parecido a un resultado de regularidad. Es más bien un resultado de cubiertas. Entonces, me dice que puedes encontrar una sucesión de bolas cerradas, ¿ok? De bolas cerradas, fíjense, ¿ok? Con diámetros que no excedan epsilon y disjunta. Aquí, esta es la palabra clave, que sean disjuntas, porque realmente el teorema no tiene mucho sentido si no le pongo eso, ¿no? Porque dices, bueno, un abierto pues ya está hecho de bolas, me tomo las bolas, yo sé que cualquier punto tiene una bolita que está contenida en el conjunto, me tomo la bolita del mitad de radio, la cierro y está contenida ahí y puedes escribir cualquier abierto como unión de bolas cerradas, pero no tienen por qué ser disjuntas, ¿no? El chiste aquí, la palabra clave en la proposición 238 es que la sucesión es disjunta. Y fíjense que además también estoy controlando los diámetros de las bolas, ¿sí? Son bolas que no exceden en diámetro a epsilon, ¿va? Entonces, ven que es un resultado bastante interesante, ¿no? Por sí solo. Yo lo voy a usar nada más como lema. Seguro tal vez lo han visto, teoría de la medida básico, pero por sí solo es interesante, ¿no? Porque me está diciendo, puedes encontrar una unión de bolas cerradas, contenidas en tu abierto, de tal manera que si tú le quitas esta unión de bolas cerradas, la medida de Lebesgue del abierto es 0, ¿no? ¿Sale? Pues como pueden ver, es un resultado tipo regularidad. ¿Sale? Regularidad exterior. Bueno, vamos a hacerlo. Como les decía, la prueba es algo larga. Vamos a empezar. Demostración. Bueno, sea epsilon mayor a 0 dado. Esto va a estar fijo en la prueba. Y fíjense, sea ahora SK una sucesión disjunta
una asociación disjunta de bolas cerradas, contenidas en G con diámetros que no excedan epsilon, y ojo, que satisfacen la condición de que si definimos la colección CK como la colección de bolas cerradas, ¿ok? Con diámetros que no exceden epsilon, ¿ok? Y contenidas en el abierto G sin la unión de estas primeras K bolas, ¿ok? Y si definimos, es una conexión bastante truculenta, y si definimos dk como el supremo de los diámetros, ¿ok?, de los miembros de CK, entonces el diámetro de SK más 1 excede 1/2 del diámetro del supremo de los diámetros de la familia CK. Muy aquí medio truculenta, pero vamos a ver que podemos construir tal sucesión a través de inducción, ¿sí? Entonces vamos a demostrar que tal sucesión existe. ¿Ok? Y procedemos por inducción. Entonces, de entrada, sea S1 una bola cerrada, ¿ok?, arbitraria, no importa, con el diámetro de S1 menor o igual a epsilon, ¿ok?, y contenida en mi abierto. Entonces, G sin S1 es un abierto no vacío, ¿ok?, y por lo tanto tenemos que C1 es distinto del vacío. ¿Ok? Entonces, creo que queda claro que esto es un abierto no vacío. Entonces, CK es la colección de todas las bolas cerradas
con diámetros que no exceden epsilon y contenidas acá. Ajá. Y contenidas aquí. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que C1 es distinto del vacío? Supongan que no es así. Ajá. En efecto, si ocurriera que C1 es vacío, pues ¿qué querría decir eso? Que ninguna bola cerrada, ¿ok?, de radio menor o igual a epsilon, ¿ok?, está contenida en G sin S1, ¿no? Pero ¿eso qué implica? Eso implica que, por lo tanto, el interior de G sin S1 es vacío. No hay puntos interiores, es lo que me estás diciendo. Bueno, pero pues esto es G, intersección, el complemento de S1, y esta, al ser cerrada, su complemento es abierto, intersección finita versus es abierta, y lo que estoy diciendo es que entonces, como esto es igual, el interior de G sin S1 es lo mismo que G sin S1, esto es vacío. Ajá. Pero es no vacío. ¿Ok? Es no vacío. Porque si fuera vacío, esto implicaría que ¿quién? Que G es igual a S1. ¿Sí? Y eso es una contradicción. ¿Va? ¿Ok? Porque S1 es una bola cerrada. ¿Va? ¿Sale? Eso es una contradicción. ¿Ok? Bueno, entonces, es cierto que esta primer colección, es el primer paso, es el paso inductivo. Esta primer colección, todavía no terminamos el paso inductivo, pero al menos ya podemos decir que podemos seleccionar una bola S2 aquí. Ajá. ¿Ok? Entonces, podemos seleccionar S2 en la colección C1 con el diámetro de S2 mayor que 1/2 que el diámetro de D1, ¿no? Esto es obvio porque, pues de no ser así, tendríamos que el diámetro de S sería menor o igual que 1/2 que D1 para toda S que pertenece a C1. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces D1, que es el supremo de los diámetros aquí, ajá, acuérdense que D1 es, y DK en general, era el supremo de los diámetros en CK. Esto, por ser el supremo, este es cota superior, esto debería ser menor o igual que 1/2 de D1, y eso es, por lo tanto, otra contradicción. Ajá. ¿Sale? ¿Ok? Entonces sí podemos tener esta propiedad, sí podemos satisfacerla. ¿Ok? Entonces ahora sí ya acabamos el primer paso, el paso inductivo. Entonces supongamos ahora, perdón, acabamos el primer paso, nos vamos al paso inductivo. Supongamos ahora que para alguna K en los naturales hemos seleccionado
K bolas cerradas y disjuntas que les ponemos S1 hasta SK, contenidas en G. ¿Ok? Con diámetros que no exceden epsilon y el diámetro de SI es mayor que 1/2 del diámetro de DI menos 1 para toda I de 2 hasta acá. ¿Sale? ¿Okay? Realmente el paso es el mismo. Ajá. Porque entonces, como ahora tengo que la unión de los SI de igual a 1 hasta acá, esto es un cerrado, contenido en el abierto G, pues tenemos que G sin la unión de estas bolas es un abierto y no vacío, por la misma razón de hace rato. Ajá. ¿Ok? Si fuera vacío, tendrías que esto, que es cerrado, es igual al abierto G, ¿no? ¿Ok? Es un abierto no vacío, ¿va? Entonces, una vez más, les digo que es exactamente lo mismo. CK es distinto del vacío. Ajá. Por exactamente la misma razón. ¿Ok? Que hace rato, me refiero. La misma razón que hace rato. O sea, si CK fuera vacío, entonces no habría bolas de radio que no exceden epsilon, ¿ok?, contenidas acá. No habría puntos interiores, por lo tanto esto no sería, o sea, el interior de esto sería vacío, ¿ok? Pero esto es abierto, eso quiere decir que esto sería vacío y ahí está la contradicción otra vez, ¿no? La misma, ¿va? Y por lo tanto podemos seleccionar un SK más 1 que está en CK con la propiedad de que SK más 1 es mayor que 1/2 de DK, ¿sí? Y fíjense que por lo tanto SK existe por inducción, ¿sí?, por inducción, y es una familia disjunta, ¿no? Porque ¿cómo la vamos escogiendo? Escogemos la primera, ganamos la primera, luego hacemos G sin la primer bola cerrada y escogemos la segunda, ¿no? Entonces la segunda intersección la primera es vacío, ¿no? Porque la segunda está en el complemento relativo a S1, ¿ok? Y hacemos eso mismo para todas.
¿va? Entonces es una familia disjunta, ¿sale? Bueno, tenemos que existe tal sucesión. Ahora sí, lo que vamos a probar es que lambda n de g sin la unión de los SK, esto vale 0. Vamos a demostrar esto, ¿ok? Lo cual es bastante, un poco largo, digamos. Bueno, vamos a hacerlo por contradicción. Supongamos que lambda n de g sin la unión, esto es estrictamente positivo, ¿ok? Y sea gamma n el volumen de una bola, ajá, con diámetro 1 en Rn, ajá, o sea, con radio 1/2, ¿sí? Entonces tenemos que lambda n de sk, ajá, esto es sk a la n por gamma n. De hecho, ya habíamos visto quién era gamma n, ya lo habíamos calculado en términos de la función gamma de Euler, ¿se acuerdan? Y de hecho es de ahí que obtuvíamos, ¿qué teorema era ese? De ahí obteníamos esta fórmula. Este era el teorema, la proposición 236, ¿saben? Proposición 236, pero ya la conocen, ¿va? Bueno, esto quiere decir que entonces gamma n, ¿okay?, por la suma de los diámetros de sk a la n, esto es igual a la suma de esto, lambda n de sk, pero esto es igual, porque son disjuntas, que lambda n de la unión de las sk con cadenas naturales, pero esto es menor o igual que lambda n de g, ¿ok? Porque están metidas en g, ajá, y esto es finito. ¿Por qué? Porque g es acotado, ¿sale? ¿Ok? Pues aquí, ojo, donde se usó que SK es disjunta, ¿sí? Y que está en contenido, ¿no? Y que es una sucesión contenida en G, ¿sí? ¿Va? Bien, entonces, ¿qué puedo concluir de ahí? Que en particular esta sucesión, aquí, caray, ¿por qué le puse? Sí, está bien, no, sí está bien. Ojo, por un momento me confundí. La n está fija, aquí lo que corre es la k, ¿ok? Ojo, la n está fija, ¿sale? Entonces, ¿qué concluye en esto? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que esta sucesión, esta suma converge, ¿va? Lo que quiere decir que esta sucesión debe converger a 0. Ajá. Entonces, tenemos que la suma sobre k de los sk a la n es finita. Y esto implica, el resultado básico de sucesiones, que el límite cuando k tiende a infinito de estos diámetros a la n es 0. Pero otra vez la n está fija, ¿no? Esto implica, por lo tanto, que el límite cuando k tiende a infinito de los diámetros
va a ser. Ajá, sin tomar en cuenta la n. ¿Ok? Bien. Son varias observaciones las que hay que hacer. Ahora, otra. Vamos a ponerle SK gorro, la bola cerrada concéntrica con SK y con la propiedad de que SK gorro en diámetro es 4 veces el diámetro de SK. ¿Sale? Entonces, en particular tenemos que la medida de Lebesgue de SK gorro por la homogeneidad de la medida de Lebesgue, esto es igual a 4n por lambda n de SK. ¿Sí? Entonces, ¿okay? Entonces, la suma sobre K de lambda n de SK gorro, esto es igual a 4 a la n por la suma de lambda n de SK, ¿ok? Pero esto es finito, ¿sí? Eso es finito, ¿va? ¿Ok? ¿Qué me dice esto? Bueno, esto me dice que entonces el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma sobre k mayor a n de lambda n de SK gorro, esto es 0, ¿no? O sea, si eso converge, pues lo que eso quiere decir es que la cola de la serie se debe ir a 0, es más pequeña que epsilon, ¿no? Es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Bien. Ahora, como tenemos que lambda n de G sin la unión de SK, como esto es estrictamente positivo, para n en los naturales suficientemente grande, tenemos que lambda n